Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta su casa, el Colegio de la Salle de Córdoba. Esta tarde estamos reunidos para asistir a esta lección inaugural del curso 22-23 y como bien han visto, cada año en el Colegio de la Salle trabajamos un lema que encierra valores que luego transversalmente trabajamos con su hijo a lo largo de todo el curso. Este año nuestro lema es puntos mejor. Y yo creo que nada define de forma más clara lo que debe ser la relación en un colegio, lo que son las familias y lo que es el propio centro. El colegio debe ser entendido como ese lugar donde se continúa la labor educadora de la familia. Y la familia debe ser el lugar donde continúa la educación que su hijo está recibiendo en el colegio. Solo si juntos trabajamos de la mano, conseguiremos los objetivos que es sacar adelante no solo buenos docentes, sino buenas personas, que ese es nuestro objetivo principal. Hoy, en esta sesión inaugural, contamos con la presencia del rector Carlos Sánchez Menéndez, que nos va a hablar de un tema apasionante y que seguro que nos preocupa más de uno, y es qué pasa con estos jóvenes del siglo XXI, que parece que cada vez nos hacen menos caso, que están menos atentos, más dispersos. Paso a presentar al doctor Carlos Sánchez Menéndez. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba, su ciudad natal. Realizó la especialidad en Psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital Clínico Universidad de Navarra, San Pamplona, durante 4 años. Allí adquirió una importante formación en psiquiatría biopsicosocial mediante las técnicas y conceptos neurobiológicos más avanzados del momento. Ha dedicado gran parte de su formación profesional al manejo de pacientes agudos hospitalizados, así como ambulatorios, orientando siempre el diagnóstico desde un punto de vista médico. Como área de especial interés científico y existencial se encuentra la psiquiatría infanto-juvenil, el manejo de pacientes con adicciones y la neuropsiquiatría. Ha colaborado en diversas publicaciones científicas de primer nivel a nivel mundial, también internacional, así como en distintas universidades de renombre, como la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, la Universidad de Torino, Italia, y la Universidad de Concepción de Chile. Con frecuencia imparte seminarios teóricos sobre la actualidad de la psiquiatría y se encuentra en colaboración activa con diversos ensayos clínicos. Yo quiero agradecer profundamente al doctor Carlos, a Carlos, amigo de la casa, su disponibilidad, su generosidad para estar aquí esta tarde y para darnos luces, como decía, sobre este tema apasionante que es la educación de nuestro hijo y a veces pues estas pequeñas dudas de cómo afrontarlo cuando se nos presentan en nuestras bibliotecas. Así que sin más y sin robarle ni un segundo más, Carlos, te doy la palabra y muchísimas gracias. Iba diciendo un poco que la presentación de Carlos, a la que agradezco por supuesto, remarcaba un poco la importancia de la continuidad entre las casas y los colegios. Para mí eso es importantísimo. Es algo que, como decía antes, día a día en la consulta, que a veces cuesta porque a veces los especialistas, en mi caso, nos dedicamos a tratar con niños, pues a veces somos un punto como de unión. A veces somos el nexo entre el colegio, la familia, y a través de mails,
colegio, o la parte orientativa del colegio, la parte orientada del colegio con las familias. Bueno, mira, yo estoy súper agradecido de que estén todos aquí. Yo no me formé en este colegio, me formé en la Franciana, ahí un poquito más al lado, pero bueno, algunos de mis mejores amigos son exalumnos de este colegio. Creo que las primeras medallas y copas que gané fue aquí los cursos de natación de la sala de verano y que todavía guardo alguna de hecho. Y bueno, he jugado aquí a todo tipo de deportes y de alguna forma para mí es una oportunidad como mi propio colegio, así que me siento en casa y tengo familiares de primer grado aquí, así que me siento bienvenido y me siento muy a gusto también. Así que os lo agradezco y agradezco al colegio la confianza depositada. Bueno, mirad, el objetivo de esta charla es un poco complejo cubrirlo porque es muy amplio. Y al final le dimos un título a esta charla un poco complicado porque realmente hablaba con Víctor antes de empezar que a veces la densidad y la complejidad que esto tiene, por lo menos visto desde el punto de vista profesional, pues a veces en una única charla es complicado. Entonces, yo voy a intentar picotear conceptualmente algunas cosas, pero me interesa sobre todo ir a lo más práctico, ¿vale? Porque al final en los libros está todo, hoy tenemos toda la información en los teléfonos móviles, cualquiera de nosotros, personas seguro que formadas, cada uno en su área, pues pueden acceder y la teoría la tenemos y sabemos lo que hacer. Entonces yo lo que voy a intentar es comunicar la parte un poquito más práctica del día a día y sobre todo intentar dejar luego todo el espacio posible para resolver preguntas, algunas ya están formuladas, que sé que se os pasó, nos vamos a explicar, se os pasó algún formulario de preguntas y luego quiero que se quede más rato para poder formular las necesarias. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, una de las cosas que para mí es importante explicar. Como introducción, lo que vamos a hablar, yo quería comentaros algunos detalles de lo que son las etapas del desarrollo. Mirad, la vida no comienza cuando un niño viene al mundo. La vida comienza 9 meses antes, en todos los sentidos. Esos 9 meses son fundamentales ya para empezar para lo que más adelante será el neurodesarrollo de esos niños desde que vienen a este mundo hasta que se mueren. Es decir, el neurodesarrollo no es un proceso que solo tenga lugar en los primeros 4, 5, 6 años, que muchas veces cuando padres, profesores, profesionales, estamos como muy atentos a que los hitos del neurodesarrollo se cumplan. Ese niño señala, ese niño dice las primeras palabras, ese niño da los primeros pasos, ese niño empieza a tragar. Bien, todo eso es importante, por supuesto, pero no es suficiente. Es decir, el neurodesarrollo empieza antes. Ese neurodesarrollo es fundamental porque a nivel cerebral empieza a ver lo que llamamos el constructo del cerebro. Las neuronas proliferan, las neuronas se organizan, las neuronas migran, es decir, digamos que se van moviendo para cada parte del cerebro para lo que luego en el futuro serán neuronas súper especializadas. Y las neuronas empiezan ya a recordar. Esto no va a marcar que luego, dependiendo de cómo han sido sus primeros 9 meses de embarazo, las cosas vayan de una forma o vayan de otra. Una vez que el niño llega a este mundo, a nivel muy práctico, os voy a enumerar 4 etapas del desarrollo. La primera es la anatómica, es decir, el niño empieza a formarse anatómicamente, el niño empieza a engordar, coger talla, coger peso, el niño empieza a cambiar fisionómicamente hablando. El segundo punto es que el niño empieza en su etapa de autonomía. La autonomía del niño es fundamental. Todos estamos deseando que el niño empiece a ser un poquito más autónomo. ¿En qué empieza a ser el niño autónomo? El niño empieza a ser autónomo primero en el motor, es decir, empieza a llevarse cosas a la boca, empieza a coger cosas que le interesen, empieza a dar los primeros pasos
y empieza a ser autónomo también en lo vegetativo, digamos, es decir, sobre todo los esfínteres, que para todo padre y para toda madre es un antes y un después, cuando el niño empieza a controlar los esfínteres y se le puede quitar el pañal más o menos definitivamente. Digo más o menos porque ya sabéis la mayoría que muchas veces lo hay que volver a ellos, producto de las diferentes etapas del desarrollo que ahora a continuación. La tercera etapa es la adquisición del lenguaje. Lenguaje no solo verbal, lenguaje no verbal es fundamental y que luego a lo largo de la vida será más fundamental todavía, porque no nos damos cuenta, pero el cerebro está en constante comunicación con nosotros mismos, y eso de que hablarnos a nosotros mismos o hablar solo es lo más sano, lo recomiendo para que no lo hagan, y luego la comunicación verbal, que por supuesto la adquisición del lenguaje. El lenguaje, eso es que se llama dar casi otra charla de 2 o 3 horas, porque la adquisición del lenguaje ahí se abriría una amplitud de datos y de importancia que, insisto, ya hay que abordarlo para nosotros. Y luego, por último, entre comillas, por último, por resumir, está la adquisición de la identidad. La adquisición de la identidad comienza con la última etapa infantil, tiene su máximo auge en la adolescencia, y de ahí todos los cambios tan bruscos que los adolescentes vemos, porque empiezan a ser conscientes de su propia identidad. Pero luego todavía no llegan a establecer lo que posteriormente establecerán, que será el pensamiento crítico y el pensamiento analítico. Esa es la dificultad de la adolescencia, que a lo largo de la charla hablaremos de ella, porque el problema de la adolescencia, que muchas veces, a mí me trato con los padres en la consulta diaria, es que nos cuesta entender cuántos cambios realmente se suceden en esta etapa. Hay un despertar de una zona importantísima del cerebro, que es el hipotálamo. Ese hipotálamo, que tampoco vamos a hablar ahora mismo, pero para que os suene, lo que hace es despertar a su vez a otra zona del cerebro, que es la hipófisis. Y esa hipófisis lo que hace es despertar a las gónadas para que estimulen todo el crecimiento hormonal. Ese desarrollo hormonal es lo que hace a los adolescentes que tengamos la cabeza en cualquier sitio donde la tenemos que tener. Mirad, aunque lo que voy a decir quizás os suene un poco complicado, la máxima o el máximo desarrollo de la corteza cerebral se adquiere en la adolescencia. A partir de ahí, el grosor de la corteza del cerebro comienza a disminuir. Es decir, que el ápex, el punto más alto, más álgido de nuestro engrosamiento cerebral se da en la adolescencia, coincidiendo además con el inicio de la madurez sexual. A partir de aquí empezamos a crecer. Y eso, ¿cómo puede ser? A nivel biológico y a nivel anatómico empezamos a crecer. A nivel, digamos, a nivel cuantitativo empezamos a crecer, y a nivel cualitativo empezamos a crecer. De ahí la controversia tan grande que se genera y que se manifiesta día a día con los adolescentes y los primeros años de la etapa. Bueno, este es un poco el repaso de estos primeros años. Luego ya entramos en lo que llamaríamos la plenitud, que efectivamente son pues, esos años en los que estamos casi todos los que estamos aquí, ¿no? Vamos a poner entre los 30, 35 años, hasta los 55, 60, 65 años, que es una edad en la que, bueno, de madurez, de plenitud, de estabilidad, de confianza, de seguridad, y a partir de ahí, pues, viene lo que ya sabemos, seguimos bajando, seguimos en declive, y vuelven a repetirse situaciones clínicas muy parecidas a las que tienen lugar en los primeros años de vida. Por tanto, al final, si tuviésemos que hacer una curva, y trazar una curva desde que nacemos hasta que morimos, si morimos con una edad avanzada, por supuesto, realmente es una curva de espejo, es una curva parecida a una curva de Gauss. Es decir, empezamos ascendiendo, llegamos a un punto máximo, y luego la curva casi que en forma de espejo se repite, pero al inverso. ¿Bien? Bueno, esto como una introducción un poquito al neurodesarrollo, que no quería dejar pasar la oportunidad sin hablar. Mirad, para valorar a un paciente en la consulta, independientemente de la especialidad
especialidad que cada uno tenga, igual que para valorar a un alumno en las aulas, o igual que para valorar a un niño en casa, hay que entender su contexto. Mirad, para mí esto es importantísimo, es que es algo que a veces se nos pasa, y para mí es fundamental. Si no entendemos el contexto, ya no solo de un niño, también de un adulto, pero bueno, estamos centrados sobre todo en chavales infanto-juveniles. Si no tenemos el contexto de un paciente, de un alumno, de un niño en casa, no estamos entendiendo nada. Si queremos comparar un alumno con el otro, un paciente con el otro, o un niño en casa con su hermano o con su hermana, nos estamos perdiendo. Nos estamos dejando atrás una cantidad de información y de valoración fundamental e imprescindible para poder llegar a buen puerto con él, ya sea un alumno, ya sea un paciente o ya sea un niño en casa. Por supuesto, los contextos van a variar dependiendo de la situación social en la que ese niño se esté creciendo, la situación, por supuesto, académica, la situación familiar, la situación clínica de un niño y la situación legal. Empezamos por la última. Mirad, no es lo mismo que un niño esté examinando en su casa con unos padres separados, que con los dos padres en casa, que con dos padres que son hombres, con dos madres que son mujeres. No es lo mismo que un niño sea adoptado, no es lo mismo que sea adoptado con 1 año, no es lo mismo que sea adoptado con 4, no es lo mismo que sea adoptado de Francia, no es lo mismo que sea adoptado de Mongolia. Es que todos esos contextos, en la consulta, en el colegio y en casa, lo tenemos que tener súper fuerte. Siguiendo el orden, la parte social. Mirad, yo, por suerte, mi consulta, la verdad que se nutre de una cantidad, una variabilidad clínica altísima, por muchos motivos, no sé, por forma de trabajar, por la razón que sea, porque a veces no lo entiendo, pero yo tengo pacientes y familias de todo tipo, y de toda España, y de parte de fuera de España. Eso hace que me enseñe diariamente, que aprenda diariamente con las familias y con mis pacientes. Pero eso hace también que tenga cada vez más en cuenta esto que os estoy explicando. Porque el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento, en una casa diferente, no tiene nada que ver. El mismo diagnóstico, un niño con la misma edad, y aparentemente los mismos problemas, con un padre o con una madre diferente, no tiene nada que ver. Y lo mismo, idem, si el niño está en un colegio o está en casa. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ya, yo sé que, por ejemplo, de cara a los profesores, que seguro que hay alguno también por aquí, yo recibo en consulta los niños de 1 en 1. Vosotros los niños tenéis 30 en 30 o de 20 tantos a 20 tantos. Eso es una complejidad añadida, obviamente. Y lógicamente no pedimos, desde la salud, en este caso en la psiquiatría, no pedimos que en las aulas se llegue a eso. Pero sí que hay que intentar, dentro de lo posible, ser capaz de ser especialmente sensibles con aquellos niños que tienen una, vamos a llamarle una adaptación especial o una necesidad especial. Porque a todos nos pasa, a todos nos incomoda. A mí me incomoda muchas veces tener una consulta de niños especialmente complicados o padres especialmente complicados. Y a los profesores lo mismo, y a los padres lo mismo. Cuando hay 3 niños en una casa y uno de ellos es el más problemático, pues claramente cómo los padres su conducta hacia él cambia con respecto a los otros niños. Pero no lo pueden hacer mejor, lo están haciendo como pueden, pero eso es una realidad. La parte clínica, que también es importante, obviamente no es lo mismo que un niño esté creciendo, volviendo a las etapas de desarrollo anterior, con el fondo de una enfermedad de base, del tipo que sea, un proceso hematológico, oncológico, una diabetes, una obesidad, un problema de visión, de audición, que un niño esté sano. Lógicamente eso es otro hándicap, eso es otro condicionante que nos va a influir muchísimo en la adquisición de todos los conocimientos y el aprendizaje que ese niño va a adquirir a lo largo de estos años, que son, como hemos visto antes, fundamentales para lo que vendrá después. Mira, una de las cosas que yo quiero que, por lo menos que os sirva cuando os marchéis hoy para casa, es esta diapositiva. La veis así, es imposible que no sirva, son muchas burbujitas. Bueno, mira, yo lo que quiero es que no quiero que os convirtáis en psiquiatras, no quiero
padres a los psiquiatras. Aquí lo que tenemos que tener todos son claros unos síntomas de alarma. Igual que cuando, no sé, hay un problema en casa, del tipo que sea, no sé, se huele a quemado, sabemos que hay algo a lo que tenemos que atender, o está goteando una tubería de cualquier tipo y sabemos que nos urge atender eso, tenemos que saber lo que urge y lo que no urge. Porque también estamos un poquito en un punto en el que a veces queremos psiquiatrizar el siglo XXI. Tampoco es bueno. Venimos de una psiquiatría de hace unos siglos para acá muy diferente a la de ahora, pero tampoco queremos a veces ver los tintes que veo que la psiquiatría, especialmente aquí en España, está adquiriendo en algunas cosas. Ahora todo es psiquiátrico. Todo es psiquiátrico. Ahora cuando un niño tiene un problema, al psiquiatra. Cuando un señor prende fuego a un monte, al psiquiatra. ¿Sí o no? Para eso estamos, para luego determinar nosotros si realmente es una condición psiquiátrica que ha justificado o no un fracaso académico, que un señor le prenda fuego a un monte, que un niño le pegue a su hermano, que un padre pues, viole a su hijo. Entonces, todo no está en la psiquiatría. Igual que antes que no estaba nada en la psiquiatría. Estaba en el alma, o estaba no sabemos muy bien dónde, según nuestros antepasados profesionales. Entonces tenemos que intentar diferenciar lo que sí es un síntoma de alarma de lo que no lo es. De verdad que esto es fundamental. El problema de esto es la variabilidad clínica que esto puede llegar a tener. Porque lo que para un niño puede ser un síntoma de alarma no lo es para otro. Lo que para un padre puede ser un síntoma de alarma de uno de sus hijos no lo es para la madre. Lo que para un profesor que entra a las 9 es un síntoma de alarma de un niño, para el que llega a las 10 deja de serlo. Fijaros la complejidad que esto tiene para padres, profesores y en este caso para mí como psiquiatra. Entonces, lo que sí tenemos, como no podemos llegar a una conclusión, lo que sí tenemos es que tenemos una especie de protocolo en la cabeza, en el cerebro, profesores, especialistas de la salud y padres, para que intentemos hablar un idioma parecido. No el mismo idioma, porque es difícil, sí un idioma parecido. Mirad, cuando un niño, una de las cosas que os quiero lanzar es que sepáis interpretar y entender los cambios bruscos que hay en vuestros hijos. Cuando hay un cambio brusco, del motivo que sea, un niño que deja de salir con sus amigos, un niño que empieza a pasar más horas metido en su habitación cuando antes no lo hacía, un niño que empieza a cambiar sus intereses de forma más o menos radical, un niño que empieza a cambiar su comportamiento de una forma relativamente significativa, un niño que deja de dormir, un niño que cambia su apetito, un niño que cambia la capacidad de relación y de integración social que tenía anteriormente. Cuando hay estos cambios bruscos, por favor, buscad ayuda. Pero cuando no sea brusco, cuando sea algo paulatino, cuando sea algo progresivo, cuando sea algo más como que no es tan perceptivo, pues poneros un poquito en guardia. No salir corriendo, no pedir ayuda quizá a la primera, pero sí poneros en guardia. Ahí hay algo. Yo no os puedo decir ahora mismo por qué, dependerá de cada niño y de cada situación, pero hay algo. Y no temáis, es una de las cosas que veo con mucha frecuencia, no temáis el hablar con vuestros hijos, el saber llegar a ellos, la información recíproca de los hijos a los padres y de los padres a los hijos es la principal herramienta de prevención de cualquier problema. Si no os comunicáis, es imposible que lo sepamos. Es más, cuando vengáis a la consulta diciendo a mi hijo le pasa esto y yo os pregunte por una serie de puntos importantes, no vais a saber responder. No vais a saber responder porque no se lo habéis preguntado a vuestros hijos. Y además, si se lo habéis preguntado ya en el último momento cuando vuestro hijo está mal, vuestro hijo nos va a responder. Es más, vuestro hijo me va a contar a mí más cosas que a vosotros. Cuando yo soy necesario para él, de primera. Eso me dice mucho padre. Doctor, ¿pero cómo le cuentan a usted mi hijo esto si a mí eso? Pues simplemente porque el niño se ha sentido escuchado, ha sentido que por una vez desde hace mucho tiempo han dado una consulta en la que el protagonista es él.
en el que se le ha dedicado un tiempo, una energía, un cariño y una estructura clínica para saber qué le está pasando. Cuando a lo mejor lleva 2 años con una situación que nadie le ha preguntado qué le pasa. Esto es fundamental. Dar información a los niños, y aprovecho aquí también este punto para lanzar esto, es fundamental. La psicoeducación que se llama es, como decía antes también, otra herramienta de prevención. Los padres muchas veces creen que porque les dicen a los hijos la diferencia entre, por ejemplo, la graduación alcohólica de una cerveza, un vino y un destilado, eso creen que le están empujando a beber esa noche antes de salir. O creen que si le explican en qué consiste una relación sexual o cómo se pone un preservativo a un chico, también creen que eso le está empujando a que tenga relaciones sexuales. Al contrario, cuanta más información tiene un niño, más es capaz de decidir por ella. La información, ya nos lo dijeron hace años, nos hace libres, y eso es cierto. Y un niño en la adolescencia lo que está es ávido de conocer, está ávido de saber, está ávido de contrastar. Y si desde casa se le da una información adecuada, cuando llegue el momento de ponerla en práctica, no le será una novedad. No tendrá que experimentar determinadas situaciones para saber qué conclusiones o qué consecuencias generan, sino que ya ha aprendido de casa esa lección y eso le ayudará a prevenir muchísimo los factores de riesgo que posteriormente se podrán generar a raíz de eso. Así que, por favor, la información entre hijos y padres tiene que ser bilateral, recíproca y fluida. No es un riesgo de información. La información en casa, estructurada, organizada y, por supuesto, en sentido común, es un factor de prevención. Bien, seguimos. Entrando un poco en lo que el título de la charla hoy, pues se supone que tendríamos que hablar, todavía como veis no he hablado de nada de eso, la falta de atención. Mirad, la falta de atención en un niño o en un adulto, no hay tanta diferencia realmente, es un síntoma, no es un trastorno, no es una enfermedad, no es un diagnóstico, es un síntoma. Y los médicos, cuando vemos un síntoma, un signo clínico, estamos obligados a escarbar. Estamos obligados a ir un poquito más al fondo a ver qué está ocurriendo. Por tanto, cuando el título de la charla, la falta de atención en el alumno del siglo XXI, esconde todo esto de lo que estamos hablando de la facultad. Porque, por eso he dicho de alguna forma estos preliminares, porque al final hablar de falta de atención es hablar de todo lo que ya venimos hablando. Hablar de falta de atención es hablar de que hay algo que no está bien y tenemos que ver el qué. Hablar de falta de atención es algo tan amplio que podríamos estar aquí 3 días y se irían todos a casa sin una conclusión concreta. Pero hablar de falta de atención es hablar del día a día. Mirad, los procesos cognitivos del cerebro, para que funcione correctamente, necesita una serie de funciones superiores, que son la atención, la concentración, la planificación, la orientación, la memoria, la capacidad de organización. Todo eso es lo que llamamos en medicina las funciones cognitivas. Eso, para que se altere, no hay nada más que estar con un poquito de ansiedad, con demasiadas cosas en la cabeza, con un cuadro depresivo, leve, moderado, grave, con un consumo de sustancias, con más café de la cuenta, con más falta de café de la cuenta, con pocas horas de sueño, con demasiadas horas de sueño. Y diréis, bueno, pues entonces este hombre no nos va a completar nada. Efectivamente, lo que quiero es que a través de este título seamos capaces de abundar, yo con vosotros y a partir de hoy vosotros un poquito más con vuestros hijos en casa. La falta de atención es la puntita del iceberg, ese típico iceberg que a todos nos han pintado muchos, con ejemplos de muchas cosas, que debajo de esa línea de información hay una cantidad de dificultades, de situaciones que son a las que tenemos que mirar. Esa puntita del iceberg puede ser una falta de atención, pero puede ser cualquiera de los otros síntomas que hemos hablado antes. Mirad, para que un niño o un adolescente pueda ser ejecutivo, ¿qué es ejecutivo?
Una persona ejecutiva, pero estamos cansados, ¿no?, de las películas americanas de un alto ejecutivo, despacho precioso en una planta número 50 de Wall Street y todo fantástico, todo enorme, 3 secretarias, con 20 llamadas. Eso es un alto ejecutivo, pero a esa persona se llama alto ejecutivo justamente por las funciones ejecutivas del cerebro. Los niños, por la propia transición de la etapa del neurodesarrollo que antes hablábamos, van a tener momentos en los que no pueden ser más ejecutivos de lo que son. Los sistemas educativos, sobre todo el de España y alguno que otro de Europa, también el de Italia, no entienden o no incorporan el entendimiento de cómo una transición de una etapa de neurodesarrollo puede afectar a la ejecución de un niño. Un niño hoy, con 5 años, puede ser capaz de resolver cosas mejor que dentro de 9 meses cuando está casi, o de 10 meses cuando está casi cumpliendo 6. Eso es un retraso del niño, es un niño que va para atrás. No. Hablábamos antes de las etapas del neurodesarrollo, por eso empezamos por eso. Las etapas del neurodesarrollo no es un proceso limitado, es un proceso continuo, es un proceso en el que simultáneamente tienen lugar millones de cambios neuronales en el cerebro. Y como también os describí antes, para ir enlazando, ¿os acordáis que os hablaba de esas 4 etapas? La anatómica, la etapa más autonómica, la etapa más del lenguaje y la etapa más del crecimiento o del conocimiento de la identidad. A un adolescente que está en pleno conocimiento de su identidad, su capacidad cognitiva está centrada en eso. Le importa poquísimo la Segunda Guerra Mundial. Le importa poquísimo la definición de una onomatopeya en lengua o literatura. Y muchísimo menos le importa si su madre o su padre están enfadados con él porque no hace la cama o porque llega más tarde de la hora que le han puesto. Esto, de verdad, es fundamental para que podamos tener una buena relación con los hijos, con los alumnos y con los padres. Si no entendemos este estado de hipersensibilidad, que en cada etapa del neurodesarrollo se va cambiando y se va quemando, nos vamos a estar encontrando siempre con un conflicto directo con los hijos, con los pacientes y con los alumnos. De verdad que esto es fundamental. Es que es algo básico que se nos olvida a todos. Parece que hemos llegado todos a la edad en la que estamos, pero pasar por esas etapas de neurodesarrollo les hace a los niños en diferentes momentos muy vulnerables. Por supuesto, luego hay una serie de factores externos, de ahí lo del siglo XXI, que condicionan, por supuesto, también la capacidad de rendimiento. Lógicamente, aquí tendríamos que hablar, y eso también daría para varios días, de las nuevas tecnologías. Mirad, si hay algo que se ha creado en los últimos 20 años para el cerebro, que es digamos, la máxima alimentación cognitiva para el cerebro que se ha creado en los últimos 20 años, son los teléfonos móviles. El móvil es la mayor vitamina que se le puede dar a un cerebro. Fijaros que el cerebro, más o menos, lo que hablamos, de lo que realizamos, es que activamos para el día a día entre un 15 y un 20% más o menos de las capacidades globales del cerebro. Pues fijaros que el teléfono, cuando estamos en ello, lo que le está haciendo al cerebro es generar una dependencia y una activación de zonas que ninguna otra actividad del día a día es capaz de generar. De ahí la adicción y la dependencia que todos, niños, adolescentes y adultos, generamos de ello. Es como si, en su día, los que han estado detrás de la creación de este tipo de teléfonos inteligentes hubiesen sabido más de neurociencia que nadie. De hecho, supongo que sabéis que las máximas o las mejores investigaciones que hoy hay en ingeniería informática están basadas en las redes neuronales. Es decir, nos están vendiendo, nos están introduciendo en nuestro día a día lo que realmente el cerebro quiere. El problema es que de la forma incorrecta.
Porque claro, ¿cómo le vas a explicar a un niño que lea 2 horas o 1 hora antes de meterse a la cama cuando en 5 minutos, viendo un vídeo de YouTube, de TikTok o de Instagram, le genera una actividad cerebral 1000 veces más potente que 1 hora leyendo cualquier libro de la colección de Paco de Vapor que leíamos cuando éramos pequeños? Esto es imposible, tenemos la lucha con eso perdida, tenemos la lucha perdida. Y esa no es la lucha que tenemos que tener. Lo que tenemos que ser capaces es de adaptar esa nueva tecnología, esta nueva situación que tenemos en el siglo XXI a la realidad de nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos se eduquen como nosotros nos educamos o como nuestros padres nos educaron, como nuestros abuelos, entonces vamos muy mal. Entonces tenemos el conflicto asegurado, la falta de empatía asegurada y el desastre asegurado. Insisto, en casa, en las aulas y en el mundo. Bien, vamos a avanzar. Cuando hablamos de una falta de atención, una vez que ha pasado esta parte de las tecnologías, quería hacer una parte, quería dedicar una parte de tiempo a eso, aquí, fijaros, se vuelve a abrir una cantidad de situaciones que pueden ser el origen de una falta de atención. De todas ellas, porque son muchas, una de las cosas que quiero también trasladar, que no quiero que se me pase antes de que terminemos, es la capacidad intelectual de un grupo. Como padres, a veces como profesores y a veces como profesionales, damos por hecho que partimos, o que el niño parte, de una capacidad intelectual normal, buena, con un rendimiento medio. Ese es el primer error que cometemos, todos, profesores, médicos y padres. La capacidad intelectual de un niño es algo que tendríamos que medir varias veces por año, en cada año de cada curso académico. Lo que pasa es que eso, si yo se lo digo aquí al director, pues yo creo que no me puedo limitar a dar una charla, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve a ser un ítem, vuelve a ser un constructo súper variable, súper cambiante en las diferentes etapas. Mirad, yo es una de las cosas que antes exploro y que antes valoro. Y me llama la atención, y no por eso que, de verdad, normalmente no es porque yo me esté echando ninguna flor a mi tejado, al contrario, me encuentro muchas veces niños que llegan a consulta con una cantidad de informes así que han pasado por 1000 psicólogos, 1000 psiquiatras, diferentes terapeutas, logopedas. Oye, y el niño es un niño con fracaso académico, que ha repetido un curso que otro, dificultades de comportamiento, dificultades a nivel emocional, y nadie le hace una pequeña valoración intelectual. Cuando es muy sencillo, porque además yo concretamente no necesito ni hacer la específica, la hago muchas veces porque luego de crear un informe para poder justificar el grado de discapacidad que pueda tener el niño, que ahora hablaremos de eso, es importante. Pero si eso se nota. Si es que la principal forma de explorar la capacidad intelectual del niño es el lenguaje. Un niño se expresa como piensa, no al revés. No piensa como se expresa. Un niño se expresa como piensa. Si piensa bien, si piensa ordenado, si piensa coherente, si piensa con crítica y si piensa con analítica, va a hablar de esa forma. Un niño con un lenguaje empobrecido, con un lenguaje enlentecido, con un mal uso pragmático del lenguaje, es un niño que en su cerebro hay algo que está fallando. Cuando un niño tiene un retraso mental, todos lo vemos, porque además fisiológicamente generalmente se ve, es algo muy evidente. No tenemos prácticamente que hacer más cosas. La sociedad lo entiende, los padres lo entienden, los profesores lo entienden y los profesionales lo entienden. El problema está, si yo digo si fuera una curva de Gauss, en el que el 50% de los niños están entre un 90 y un 110 de capacidad intelectual, el problema no está en el que tiene un 60, que es un retraso mental. El problema está en el niño que tiene un 75, un 78, un 80, un 85 e incluso un 90. Mirad, cuando vosotros vais a compraros unos zapatos a la tienda y os probáis el 40, me queda un pelín grande. Me pruebo el 39, tampoco. Me pruebo el 38, tampoco. Y al final es el 39 y medio. A nadie le gusta llevar un zapato
tanto un número por encima o por debajo, ¿verdad que no? Pues ese pequeño número que a nadie le gusta llevar en el zapato, por encima o por debajo, es lo que muchos de nuestros niños que nos rodean tienen. Tienen a veces un puntaje un poquito superior o un poquito inferior, y eso hace que les condiciona dramáticamente cuando las exigencias académicas y de la vida empiezan a hacer media. Porque claro, es muy frecuente también que un padre o una madre dice, hombre, Carlos, pero si mi hijo hasta sexto de primaria, no dio ruido, fantástico, todo sin problema, pero oye, es que desde que empezó la ESO, las cosas se han complicado. Claro, tipiquísimo. Cada vez que hay un salto en la exigencia académica y en la exigencia de vida, cuando ese niño, sus capacidades han llegado hasta donde puede dar, pues previamente, de forma retrospectiva, no ha habido ningún problema. El problema empieza cuando le estamos pidiendo por encima de lo que su capacidad puede dar. Comienzan frustraciones, ansiedades, fobia escolar, rechazo escolar. Mirad, España es el país de la Comunidad Europea con más absentismo escolar entre niños de 12 y 17 años. Eso no es aleatorio, son estadísticas. Y eso no son caprichos porque los niños españoles son los más caprichosos del mundo. No. Eso es porque es una realidad que el colegio no está hecho para cada niño. Ni cada niño está hecho para cada colegio. Por tanto, la dificultad que radica en que le estamos pidiendo a un niño que se meta en una clase con otros 30 que no habla nuestro idioma. Imaginaros a cualquiera de nosotros que ponéis a vuestro hijo a jugar a baloncesto en una cancha con otros 9 jugadores, con tíos que miden 90 centímetros más que él, 1 metro más que él. ¿Cómo va a llegar vuestro hijo esa tarde o esa noche a casa? Va a llegar terriblemente frustrado. Os va a decir que nunca más quiere volver, que odia el baloncesto. Imaginaos un niño con pies planos y que le ponen por primera vez unas botas de fútbol con tacos y lo ponen a jugar en fútbol 7, ya no es fútbol 11. El pie plano le va a hacer que le duela el pie hasta más no poder con esos zapatos y nunca más va a querer volver. Pues imaginaos a un niño que le estamos pidiendo, primero en el colegio, que atienda, que comprenda, que memorice, que analice. Y no puede. Pero no se le está pidiendo una vez, se le está pidiendo entre 6 y 8 horas todos los días de lunes a viernes. Pero cuidado, no hemos terminado. El niño sale de clase, del colegio, y encima va a una academia, que lo que le piden es lo mismo. Pero es que sale de la academia y llega a casa y le piden el triple. Es muy complicado. La capacidad intelectual, insisto, es algo que hay que valorar y que, aunque pensemos que nuestro hijo tiene una buena capacidad intelectual, porque aparentemente todo va bien hasta o ha ido bien hasta el momento, por favor, no siempre es así. Pequeñas variaciones cuantitativas en los test que realizamos de capacidad intelectual generan grandes dispersiones cualitativas del rendimiento y del funcionamiento global de ese niño en su vida diaria. Mirad, yo hace unos años, cuando trabajaba aquí en Pamplona, que me formé, estuvimos haciendo un ensayo clínico colaborando con una asociación de niños con acondroplasia. Acondroplasia es el enanismo, dicho de otra forma. Mirad, cuando ya los más mayores de esa asociación me contaban, y no se me olvidará, que cuando ellos eran más pequeños, en España, las cabinas telefónicas que todos hemos conocido no estaban a la altura para que ellos pudiesen en un momento dado hacer una llamada de urgencia ante un problema. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver? Pues sí, os voy a explicar lo que tiene que ver con lo que os estoy contando. La vida, el funcionamiento de la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El taxi que tenemos que coger, el tren, el autobús, entrar a clase a la hora oportuna, saber cuál es mi clase, saber cuál es mi profesor, saber qué libro tengo que sacar en cada momento, entender lo que se me está explicando, saber jugar al fútbol, entender las reglas de un juego sencillo, aunque para los que aparentemente no tenemos ningún problema en ese sentido, no es ningún reto para un niño que
tiene esas dificultades cuantitativas, como decía, cualitativas, se hace una montaña enorme. Esos niños con acondroplasia, que hoy por suerte las cosas se han adaptado, me hablaban a mí, que ya no eran niños, ya eran los adultos malados, cuando eran niños no podíamos usar muchas veces los lavabos públicos de un baño, de un bar, para lavarse las manos después de hacer sus necesidades. A veces no podían subir la plataforma del autobús de línea si el autobús, por mala suerte ese día, había aparcado o había estacionado demasiado lejos de la acera. Tenían que subir a gatas. La vida no está hecha para los que están fuera de esa curva. Es duro lo que os digo, pero es así. Estoy cansado diariamente, cansado entre comillas, es muy frecuente en mi consulta, trabajar diariamente con niños y con padres y no tenemos muchas veces recursos sociales, ni públicos ni privados, para darle cabida a esos niños que se salen de la curva, que se salen de esa curva de caos que os hablaba entre el 90 y el 110. Pero insisto, los que no llegan al 90 y los que se pasan del 110, porque los problemas, aunque a veces son diferentes, acaban siendo muy parecidos. Estar en la curva es, de alguna forma, un segundo de vida. Estar fuera de esa curva es complicado. Y como es muy complicado, cuanto antes nos demos cuenta, antes y mejor podremos adaptar la vida de sus niños a la vida que realmente no está adaptada a la vida. Recordad esto, por favor. Otra cosa que, por ejemplo, quería destacaros es que un niño que no ve es un niño que no atiende. Un niño que no oye es un niño que no atiende. Esto, ¿qué cosa más obvia? Sí, es muy obvio, pero es muy frecuente que niños que vienen con un déficit de atención no tienen un déficit de atención, tienen un déficit visual. El niño necesita gafas o necesita que se le quite un tapón de cera que también me ha tocado. Mirad, hace un poquito antes de la pandemia, hace 3 años, voy a contar este caso porque creo que también es para que os acordéis de estas cosas. Mirad a consulta una madre con un niño de 6 años. Sí, 6-7 años. Viene, entra por la puerta y yo veo que el niño nada más entrar por la puerta, lo único que hace es gesticular. Es gesticular. Gesticulaba con las manos, gesticulaba con la boca, con los ojos. Me estaba hablando de cualquier forma menos con la boca, menos con la lengua, menos con un lenguaje hablado. Y la madre me dice que el niño no habla. Que el niño habla. El niño no habla. Empiezo a hacer la historia clínica, a profundizar. Empiezo desde el primer momento ya había cosas que no le cuadraban, porque nada, estaba inspeccionando al niño. El niño tenía un contacto, una comunicación no verbal desproporcionada para la edad que tenía. El niño que había hecho compensar su dificultad de comunicación verbal con la comunicación no verbal. ¿Sabéis por qué el niño no hablaba? Porque tenía 3 frenillos sin cortar: el sublingual, el sublabial superior y el labial inferior. Lo exploro, le hago la exploración física que yo le hago a todos los niños en la consulta, veo la boca y veo que es que el niño no puede levantar la lengua más de medio centímetro del paladar inferior. Pero es que le tiro del labio superior y es que no lo despego ni un cuarto de centímetro de la dentadura. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Salgo de la sala de operación, me siento y le digo a la madre que hemos terminado la historia médica, que explico la situación. Bueno, feliz. El niño tiene 9 años, yo lo he vuelto a ver por la consulta, la madre agradecidísima. Me manda todas las navidades, todas las Semana Santa, pues, recuerdos, emails, en fin, imaginar. La madre pensaba que tenía un hijo, pues, por fin, la habían tachado, había ido a una psicóloga, tenía un mutismo selectivo, le habían puesto una depresión. El niño tenía un problema mecánico por el que no hablaba y por tanto, como la comunicación verbal en él no existía, tampoco atendía. La madre lo traía a mi consulta como experto, digamos, en TDAH, porque quería que el niño tenía un TDAH y además un mutismo selectivo. Entonces, la falta de atención puede venir de cualquier origen: emocional, mecánico, estructural, familiar, social, académico, intelectual y, por supuesto, puede venir por uno de los trastornos más específicos que generan falta de atención, que ahora vamos a dedicar.
que es el TDAH. Víctor, ¿cómo vamos de tiempo? 10, 15 más preguntas, ¿no? Vale. Mirad, es un poco denso esto, ya os lo vais al principio. Es denso, lo intento hacer lo más llegadero posible, pero bueno. Mirad, con respecto al TDAH, os sonará, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Aquí no me voy a parar mucho porque esto sí que sería para otra invitación por parte del colegio. Mirad, el TDAH yo quería daros unos datos generales para que sepáis que cuando se habla de TDAH no se habla de algo baladí, es decir, cuando se habla de TDAH se habla de una enfermedad, un trastorno que tiene una prevalencia, como veis, entre el 2 y el 18% de la población mundial. Y podréis decir que varía tan grande, desde el 2 al 18, pues sí, esos son valores mundiales. Si fuésemos valores, por ejemplo, nacionales, en los países de España estamos en torno a un 4,5. Se está hablando mucho a veces en la prensa, en redes sociales, que se está sobrediagnosticando el TDAH. Eso es falso. Lo digo así de punto. Eso es falso. El TDAH todavía a día de hoy es un trastorno infradiagnosticado. Infradiagnosticado. Bien. ¿Por qué esa variabilidad de prevalencia entre el 2 y el 18% de la población mundial? ¿Por qué en sitios de cada 100 niños o adolescentes se diagnostican 2 y en otros sitios se diagnostican 18? Por dos razones muy evidentes. Porque el TDAH probablemente de toda la medicina, no solo de la psiquiatría, de toda la medicina, probablemente sea de los trastornos, si no que más variabilidad clínica presenta. Yo tengo que consultar familias, el padre, la madre, todos de sus 3 hijos tienen TDAH, y no son una ni dos familias, son muchas. Que de esa familia, en la que 4 personas de esa familia están diagnosticadas de TDAH, de los 4 no hay un TDAH igual. No tienen un TDAH igual. Tienen síntomas comunes, por supuesto. Tienen un denominador clínico común, por supuesto. Pero no hay un TDAH en una misma familia. Esto dificulta el diagnóstico, lo retrasa, lo lentece y lo complica aún más. Fijaros, aquí en España, son datos que se hicieron a nivel mundial, para que os hagáis una idea, de los 11 millones de reclusos que hay ahora mismo en Occidente, ahí metemos Canadá, Estados Unidos, Europa, a día de hoy, de los 11 millones aproximadamente de reclusos que hay casi 3 millones de esos reclusos que cumplen criterios clínicos para ser diagnosticados a día de hoy de un TDAH. Y también lo podéis pensar, bueno, esto que nos cuenta Carlos, ¿para qué nos lo cuenta? Pues mirad, os lo cuento porque un niño, un adolescente o un adulto con TDAH tiene unos factores de riesgo añadidos al propio trastorno altísimos. Cuando hablamos de TDAH, que hablamos de la trastorno por déficit de atención y hiperactividad, eso es lo tremendo. Eso para empezar es un 25% de la clínica de ese trastorno. El problema viene con el otro 75%. Ese otro 75% puede meter en prisión fácilmente y rápidamente a una persona con TDAH en prisión. Pero una persona, en cualquiera de nosotros que estamos aquí, facilísimo, y mucho más fuerte de lo que se imagina. Un niño con TDAH es un niño que lo de menos es que no atiende. Tiene una disfunción cognitiva de la que hablábamos al principio. Tiene un lóbulo frontal y prefrontal afectado de forma muy importante. Y para que os hagáis una idea, lo que está ocurriendo es, ¿os imagináis a cualquiera de los ancianos de vuestras familias, pacientes avanzados por algún tipo de demencia? Bueno, pues esto es más parecido a una demencia, pero en la infancia. Con la salvedad o con la principal diferencia que sí tiene un tratamiento y que no es neurodegenerativo. Es decir, que podemos tratar, no curar, pero podemos tratar y podemos devolver a ese niño, a ese adolescente o a ese adulto a su nivel de rendimiento que le corresponde. Insisto en que le corresponda porque volvemos a la capacidad intelectual. No podemos pretender que un niño porque tenga TDAH cuando lo tratemos
rinda por encima de las posibilidades que tiene, ¿no? Si un niño es con TDAH, pero fuera de esa curva que hablábamos antes, entre el 90 y el 110, está fuera de esa curva, cuando yo le trato un TDAH, ese niño recuperará el funcionamiento que le corresponde por su capacidad. Pero no porque le tratemos el TDAH le vamos a aumentar más las capacidades que genéticamente ya trae predispuesto. Muy importante esto. También como padres, lógicamente, exigentes con sus hijos, con profesionales, con los profesores, pues lógicamente se quiere que el niño rinda lo más posible y que queremos que por dar una medicación específica para el TDAH, el niño no solo vamos a tratar su TDAH, sino que le vamos a tratar su problema de capacidad intelectual. No. La capacidad intelectual es la que es y será así para toda su vida. Se podrá trabajar, entrenar, reforzar, pero esa viene con ella de casa. Bien. Una cosa también importante sobre el TDAH, para ir terminando, que quiero que también os llevéis, es que si antes os hemos hablado de esa variabilidad clínica, de esos 4 miembros de una familia que tienen 4 TDAH diferentes, esto se hace aún más acusado cuando hablamos de TDAH en el niño o TDAH en la niña. Por resumir, el predominio del TDAH en un niño es la hiperactividad, la impulsividad, el descontrol de su conducta, la inquietud motora, a veces la agresividad y la irritabilidad. ¿Qué ocurre? Que eso lógicamente al profesor Zapata los alerta mucho antes y llegan antes a la consulta, lo diagnosticamos antes y los tratamos antes. Entonces hay una falsa estadística en la que pensamos que el TDAH es más prevalente en los niños. No, el TDAH hasta hoy no ha dado diferencias significativas entre género. Niños y niñas padecen por igual TDAH, solo que a los niños los diagnosticamos antes y mejor. ¿Por qué lo digo mejor? Porque una niña con TDAH, la H de la hiperactividad no está tan presente. Una niña con TDAH es una niña inatenta, es una niña que no da ruido ni en casa ni en el colegio, es una niña que pasa desapercibida allí en el horario, que la tachan de ejemplar, pero que cuando llega un nivel de exigencia académica o de rendimiento académico más alto, empieza a flaquear. Es una niña generalmente con tendencia incluso un poco pasiva. Es una niña que se esconde, que sí que está aquí mirando la pizarra, pero no está en la pizarra, no está en lo que se está aplicando. Ojo con esto, porque tanto para los profesores, que son la primera línea de batalla en muchos casos, como para los padres, es importante que lo tengáis en cuenta. Pero ¿cómo mi hija va a tener TDAH? Pues mi hija, pues no se mueve de así. Si como no diga que se levante de la mesa como no se levanta. No tiene nada que ver. La hiperactividad y el TDAH no tiene que estar siempre presente. Quedaros con eso también, por favor. Ya, como conclusiones, aunque ya hemos tratado, yo creo que prácticamente todas, la falta de atención no es un trastorno, es un síntoma. La etiología de la falta de atención, como habéis podido ver en la charla, es multifactorial. Es imposible que yo me vaya hoy de aquí dando los 4 puntos de por qué puede haber una falta de atención. Es imposible, os estaría engañando, os estaría dando una información totalmente parcial. La importancia del contexto, ya lo hemos hablado, el contexto social, académico, familiar, personal, laboral. Debemos prestar muchísima atención en casa y en el cole a los síntomas de alarma y ante la duda consultar. Ante la duda consultar con un profesional que os sepa decir si ese síntoma de alarma realmente está justificando una alarma real o no la está. Vital comprender no solo por los profesionales, cada uno a su nivel, cada uno a la formación que tenga o a la profesión que se dedique, entender por lo menos, como he insistido tanto hoy, que el neurodesarrollo va a marcar la conducta, el comportamiento y la capacidad de rendimiento de nuestros niños. Y por último, que la psicoeducación, que es esto es educación, hay que inventar mucho más. La educación es esto, que nos mandan padres, profesores, profesionales, que unas veces en este formato, más monólogo, y ya lo siento, otras veces en un formato un poco más activo, más mesa redonda, pues se puedan, digamos, intercambiar información y experiencias de cada uno para que podamos seguir ayudando a los chavales a que cada vez se encuentren de mejor forma
podamos detectar de forma preventiva, de forma anticipada lo que está pasando en su cerebro. Pues muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por esta interesantísima exposición que ha hecho de esta falta de atención en nuestro alumno y en nuestro hijo. Y que muchas veces, pues, como bien dice Carlos, no sabemos gestionar. Yo me quedo con esa imagen de joven de su hijo hogar. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa tesitura de querer tirar nuestro hijo por la ventana o estrangulando? Seguro que hoy veremos esta realidad de otra forma totalmente diferente. Si recordarais de la familia, que cuando hicimos la invitación a Carlos, mandamos un enlace para que pudiéramos trasladar alguna cuestión, alguna inquietud que tuviésemos, para que ahora Carlos pudiera responder. La verdad que muchas de estas preguntas ya han tenido respuesta en la exposición de Carlos. Yo le voy a trasladar algunas, pero sobre todo, y para no quitar también mucho tiempo, que sabemos que en casa está nuestro hijo, pasaremos el micro por si alguien quiere lanzarle una pregunta a Carlos. Yo me quedo con una de las que ya digo hemos recogido, y es esta que me llama muchísimo la atención. ¿No será esta falta de atención de nuestro hijo un reflejo de lo que ellos ven en sus propios progenitores? Pues en parte sí. Mirad, hace no mucho, 3 o 4 semanas, estaba yo cenando con unos amigos en un restaurante. Yo, por mi profesión, pues, me dedico a observar. Otra cosa no, pero creo que soy buen observador. Y me fijaba en una mesa al lado de una familia de 3 niños, su padre y su madre, y cuando los niños empezaron a generar un poquito de alboroto, los padres lo que hicieron fue darle un teléfono o una tablet a cada uno. Lógicamente, rápidamente, los niños dejaron de hacer alboroto. 10 minutos más tarde, hasta que llegaban uno de los platos, yo me fijaba qué fue lo siguiente. El padre y la madre dejaron de hablar y el padre y la madre también cogieron sus teléfonos y se pusieron a comunicar con sus pies haciendo nada. ¿Qué ocurre? Que cuando un niño con 4 o 5 años le damos un móvil, con 7 u 8 saludamos, con 10 ciudades saludamos, porque son niños, porque tampoco nos aportan tanto menos en un restaurante. Cuando luego tienen 15 y 16, queremos hablar con ellos, porque ya se nos apetece más, nos interesa más. Cuando ya tienen 17 o 18, ya nos apetece incluso tener cierto compadreo con ellos. Ya no. Porque claro, si le dimos el teléfono, le dimos la tablet en el momento en el que ya teníamos que empezar a estructurar la comunicación entre ellos y los padres, y además, de alguna forma, aislarnos de la conversación, nosotros como padres, como adultos, también nos hemos aislado incluso por el matrimonio, pues nosotros mismos caemos en la conclusión. Entonces, sí, en muchos casos es un reflejo. No únicamente, pero es un reflejo. La falta de atención de los padres hacia los hijos es una falta de atención de los hijos hacia los padres. Es una dirección, digamos, bidireccional. Y es un feedback de retroalimentación positiva. Bueno. Esta pregunta que lanzamos docentes, está claro que para alumnos del siglo XXI debemos contar con docentes adaptados al siglo XXI. Como especialista en la materia, Carlos, ¿alguna recomendación o consejo para aquellos docentes que lidian cada día con esta creciente falta de atención de sus educandos en el aula? Lo decía antes que yo recibo el paciente autónomo que los profesores lo reciben de 30 a 30. Una recomendación es muchísima paciencia y sobre todo muchísima empatía. Es muy frecuente en todos los colegios, que los alumnos que van bien, los que no van tan bien, no van tan bien. Y es mucho más fácil para un profesor dar clase con los alumnos que entienden, que comprenden y que atienden, que con los que no
lo hace. Para mí también es mucho más fácil estar sentado con un paciente que va bien, que cumple su medicación, que cumple los horarios, que llega bien a la consulta, que la evolución es de libro, es un gustazo, que sienta así, es que eso no disfrute, porque es que se lo agradece, es el típico paciente que a todos nos gusta tener. Pues entiendo que como a los profesores pasará lo mismo, pero claro, no todo es así. Entonces, muchísima empatía, muchísima paciencia y sobre todo ese filtro de los que os he hablado, tanto en padres como profesores, ese filtro para, oye, hay algo que no va bien, hay un síntoma de alarma. Oye, pues yo como profesor, mi obligación empieza en hacer llegar, por ejemplo, a la familia ese síntoma de alarma. Luego la familia tendrá que poner en marcha la cascada de protocolo que tenga que hacer. Pero vuestro trabajo empieza y acaba ahí. Desde la salud, digamos, desde la medicina no se os va a pedir otra cosa, pero sí ese filtro y esa sensibilidad para hacernos llegar muchos niños que en vuestras aulas tienen TDAH, por ejemplo, y no están diagnosticados, o tienen una depresión y no están diagnosticados, o tienen un bullying y lo llevan en silencio, o tienen un nivel de ansiedad tremendo y no lo cuentan en casa, ni a los amigos, ni a los profesores. Entonces, un poco la recomendación es que se active esa sensibilidad que todos tenemos. Muchas gracias, Carlos. Y por último, si alguna familia, alguno de los que están aquí desea trasladarle una pregunta a Carlos, para que pueda responderla, es el momento. Yo creo que ha sido absolutamente claro, Carlos, allí. Por lo menos han enterado de nada. Ahora hay soluciones. Bueno, yo gracias por la charla. A mí me gusta muchísimo y he hecho en falta que no haya más, porque yo creo que es fundamental lo último que han hecho de la psicoeducación. Y yo creo que es una inversión que deberíamos de hacer que nos ahorraría muchísimos problemas del futuro, porque es verdad que en medicina siempre decimos que lo que no se conoce no se diagnostica, si no tenemos esta jornada de sensibilización, si no estamos cada cierto tiempo refrescándonos y no estamos sobre el problema, pues hay muchas cosas que al ser los padres pues también se nos va a pasar por alto, ¿no? Y sobre todo con el ritmo de vida que llevamos todos, de trabajo, guardia, los niños, la casa. Entonces yo creo que dentro ya a nivel, no sé, incluso a nivel general, habría que invertir mucho más en salud y fundamentalmente la psicoeducación me parece que es una inversión muy rentable, porque nuestros niños que tienen todos esos trastornos, el TDAH que tú has dicho, bueno, acaban en la cárcel, pero es que muchos acaban que pudiendo ser personas productivas no lo van a ser, porque esos problemas lo van a pasar en la época adulta. Entonces, un poco es una apreciación que no sé si tú tienes idea de cómo esto podríamos darle continuidad o en los centros que tú conozcas tu experiencia que se estén haciendo de forma, pues no sé, plataformas online o tal, que pueda la gente también interactuar. Sé que es complicado, pero es una de las cosas que quería exponer y preguntar. Y las cosas se me olvidan. La otra cosa es que además de eso, es que pienso que ahora, o sea, siempre han habido trastornos de TDAH, diagnosticados, trastornos de la conducta alimentaria, bullying, siempre lo ha habido y siempre hemos visto la punta del iceberg. Pero es verdad que ahora la punta del iceberg es mucho más corta. Yo trabajo con niños y la cantidad de casos que nos llegan muy evolucionados, que tienen que hospitalizarse, que tienen que medicalizarse, que son niños que cada vez los vemos en una edad más pequeña, porque antes los veíamos más adolescentes, pero ya me están ingresando con 10, 11 años, con enfermedad de autólisis, con todo este problema, ¿no? Que es todo lo mismo, o sea que aparte de que algo estamos haciendo mal, porque cada vez llegan más evolucionados y más pequeños, ¿no? Y eso es grave. Gracias. Te lo agradezco porque eres compañera, ¿no? No soy de especialidad. Bueno, pues eso, totalmente compañera, vamos. Añadir un poco a lo que has dicho con respecto a la duda de cómo se podría organizar, lo hablábamos Víctor y yo antes de la charla, en los minutos de antes. Yo le decía un poco, Víctor, mira, yo voy a hablar, pero esto es densísimo, o sea, esto es densísimo y esto acaba con cualquier
Yo le decía que mi experiencia en otros centros, tanto en Málaga como aquí, la verdad que mi experiencia ha sido muy positiva cuando estas charlas han sido en un formato de módulos. ¿Vale? Ha habido, por ejemplo, 3 hasta 4 charlas con espacios de tiempo incluso de un mes entre ellas. ¿Vale? Un mes se organiza una charla, el siguiente otra. Entonces, para mí, como, digamos, profesional, es muchísimo mejor. Me puedo centrar más, hay más espacio para preguntas, es más específica. Es que yo la sensación que yo tengo cuando me voy de aquí, sinceramente, no puedo más comprender, es que he hablado de todo y de nada. La sensación. Probablemente a lo mejor no sea así o que cada uno se haya quedado con lo que haya podido. Pero yo me voy con esa sensación, porque al final es que, ¿cómo hablas de esto en 1 hora y pico y encima dejas un espacio de preguntas? Es imposible, es tanto que lo ideal es fragmentarlo en diferentes días, en diferentes meses y darle una continuidad. Porque yo vengo hoy aquí, por ejemplo, con un examen laboral, y a lo mejor ya nadie puede venir más a hablar de algo parecido hasta el año que viene o el siguiente. Entonces, ha sido difícil, pero esa es la forma es estructurarlo y que también la situación empieza en casa. Tú lo sabes perfectamente. Tenemos una herramienta que es el teléfono que hemos hablado de ella, que está en el bolsillo de todos y que con ganas y con interés, ahí pues la gente, yo a veces incluso en algún colegio he enseñado a padres a buscar artículos de alguna forma con cierto nivel para poder saber dónde tienen que buscar referencias bibliográficas o no, para saber entender de información que es. Yo creo que a mí se me oye, vamos, tengo muy correcto. Yo también soy compañera tuya, soy médico de urgencia y mi pregunta es, porque yo me quedo con la conclusión de que la etiología es multifactorial y que es súper importante la comunicación, pero ¿qué herramientas tenemos los padres cuando nuestros hijos empiezan, mamá, es que eres súper pesada? Ya estamos en la preguntita, mamá, eres pesada en modo pro, que no me han llegado a decir a mí. ¿Qué herramientas tenemos para comunicarnos con ese niño que no le da la gana? Y luego, por otro lado, quiero lanzar una plegaria al aire. Aquí que hay muchos profes en esta dirección que nos está llamando a una escuela de padres, como el que escolar para los padres, como una academia. Yo lo dejo. Yo lo último no lo veo bien, no iba conmigo así. Escuela de padres. Con respecto a lo primero, cuando la comunicación siempre se puede. ¿Cuál es tu nombre, perdón? María. Encantado, María. La comunicación siempre se puede. El problema es que no se puede como queremos tenerla nosotros como adultos. El problema es que la forma que tiene el niño de comunicarse con nosotros no es la que nosotros como adultos queremos que el niño tenga, ni la que tenemos nosotros con ellos. Eso que tu hijo te está diciendo, mamá, es una pesada, déjame en paz, ya es comunicación, ya te está dando información. Entonces la comunicación, como decía al principio, está la verbal y la no verbal. Están los cambios de vestimenta que el niño o la niña empieza a tener. Está el cambio físico que el niño o la niña empieza a tener. Entonces, la forma de cómo cambia su alimentación, cómo cambian sus horarios, cómo cambia su patrón de comportamiento, todo eso es comunicación. Entonces, la comunicación no es que el niño se siente ahí y que te lo explique todo como criterios diagnósticos de la CIE10 o del DSM-5. Eso sería muy fácil, eso tampoco lo hace en mi consulta. Tú lo sabes. Entonces, igual que puedes comunicar muchas veces con un paciente que está intubado y tiene un PED y que no habla, pero tú te estás comunicando con él, ¿verdad? Cuando tú le estás inmovilizando un cuello después de un politraumatismo, un accidente de tráfico, tú te estás comunicando con él, le estás dando la mano para que el paciente esté tranquilo, le estás explicando, le estás enseñando lo que le estás pidiendo con pena, a que le estás comunicando con él. El paciente no se está comunicando contigo, según tú, porque tiene la boca como un tubo de Gede es un tubo para lo que se usa en momentos de dificultad respiratoria. Tú te estás comunicando con él y contigo, pero de una forma diferente. Entonces, tú, por ejemplo, como médico, con esa experiencia, aprovecha esa experiencia que tú tienes para comunicarte con tu hijo de la forma que él te está pidiendo, no de la que a ti te gustaría que tu hijo se comunicase contigo. Si vieses la cantidad de niños que yo en la consulta diariamente, que me miran a la cara, que no quieren venir, que es que me falta el respeto, falta la educación, pero yo estoy por encima de eso porque les tengo que ayudar. Es
la falta de respeto de un niño hacia mí en la consulta ya se está comunicando. Ya me está hablando de la frustración que trae. Ya me está diciendo, aunque no hable conmigo en cuanto yo hable un poquito y se pone a llorar, ya se está comunicando el niño conmigo. Yo tengo niños que hasta el cuarto o quinta consulta no se dirigen hacia mí. Y sí se están comunicando yo con ellos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Comunicar, aunque no sea de la forma verbal. ¿Una última pregunta? Muchísimas gracias, sí, por el proyecto. Pues reiterar a Carlos las gracias por estar aquí esta noche con nosotros, por ilustrarnos con tanta experiencia y darnos luz, aunque tú creas que yo creo que nos ha dado muchísima luz, por lo menos el saber que detrás de algunas actuaciones, de algunos comportamientos que no entendemos de nuestro hijo, hay realmente cuestiones que impulsan a hacer así. Me gustaría que se fuera sin dejarle a Carlos un pequeño detalle. Un detallito nada más de agradecimiento por estar aquí y aquí tienes tu casa y esperamos verte y contar contigo más de una vez. Así que muchísimas gracias.